No tome el medicamento que su hija le va a dar, gritó un niño mendigo a un millonario al borde de la muerte. Horas después, el millonario fingió estar dormido cuando ella entró en la habitación y quedó en shock al escuchar lo que ella dijo. Antes de comenzar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. El viento soplaba con fuerza aquella tarde en la mansión Larios. El sol, ocultándose tras las montañas, teñía el cielo de tonos ámbar y escarlata, reflejándose en los cristales de la imponente residencia. Dentro de esas paredes de mármol y oro, un anciano yacía en su cama, respirando con dificultad. Ernesto Larios, una de las personas más ricas e influyentes del país, se encontraba en la fase final de su vida. Su cuerpo, antaño robusto y fuerte, se había debilitado con el paso de los años y la enfermedad que lo consumía. Desde hacía meses, los médicos le administraban un tratamiento experimental, pero su salud solo empeoraba. A su lado, su única hija, Camila Larios, lo cuidaba con dedicación. O al menos, eso era lo que todos creían. Camila era una mujer de negocios, fría y calculadora. Desde niña, había aprendido que el dinero era poder y que los sentimientos eran solo un estorbo. Siempre había admirado a su padre, no como un hombre, sino como el símbolo de un imperio. Pero ahora, con el al borde de la muerte, su paciencia se agotaba. La fortuna Larios estaba a su alcance. Solo debía asegurarse de que su padre no viviera mucho más. Aquel día, después de una visita médica rutinaria, Ernesto regresó a su mansión en su lujoso automóvil negro. El vehículo cruzó lentamente la entrada principal, donde un par de guardias armados vigilaban el lugar. Cuando el mayordomo abrió la puerta, Ernesto bajó con dificultad, apoyándose en su bastón. Su rostro reflejaba agotamiento, pero su mente seguía afilada como siempre. Entonces, un grito desgarrador rompió la calma de la tarde. No tome el medicamento que su hija le va a dar. Ernesto giró la cabeza con lentitud. Un niño harapiento corría hacia él, agitando los brazos desesperadamente. Los guardias reaccionaron de inmediato, sujetándolo con rudeza. «Fuera de aquí, mocoso», gritó uno de ellos. «Déjenlo», ordenó Ernesto, con la poca voz que le quedaba. Los hombres soltaron al niño, quien quedó de pie, temblando de miedo. Su rostro estaba sucio, y sus ropas, raídas y polvorientas. Parecía tener unos 12 años, pero sus ojos reflejaban una madurez impropia para su edad. «¿Qué dijiste, pequeño?», preguntó el anciano. El niño tragó saliva antes de responder. «No tome el medicamento, señor. Ella no quiere que viva». Un escalofrío recorrió la espalda de Ernesto. Camila, quien había salido del auto con una expresión serena, se acercó y sonrió con dulzura. «Papá, no escuches tonterías. Este niño probablemente está buscando dinero o comida». «No es verdad», insistió el niño. «Ella quiere matarlo». Los guardias tomaron nuevamente al niño y lo arrastraron hacia la calle. «Por favor, señor, no lo tome», gritó una última vez antes de que la puerta de la mansión se cerrara tras ellos. Esa noche, Ernesto no pudo dormir. Desde su cama, observó el frasco de medicamentos en la mesa de noche. Las palabras del niño resonaban en su mente. «No lo tome». ¿Qué sabía ese niño? ¿Cómo podía acusar a Camila de algo tan grave? Intentó convencerse de que era una coincidencia, que aquel niño solo buscaba llamar la atención. Pero en el fondo, algo no cuadraba. Durante los últimos meses, había notado que su salud empeoraba de forma extraña. Aunque tomaba el medicamento con disciplina, se sentía cada vez más débil, más enfermo. Y entonces, recordó a su esposa. Marina Larios había muerto hace más de 20 años, también víctima de una enfermedad repentina. Camila solo tenía 15 años en aquel entonces. Él, devastado por la pérdida, jamás cuestionó los diagnósticos. Pero ahora, un pensamiento aterrador se apoderó de él. ¿Y si su esposa también había sido envenenada? Esa misma noche, Ernesto decidió poner a prueba a su hija. Cuando la puerta de su habitación se abrió, él ya estaba preparado. Fingió dormir, respirando de manera pausada. Escuchó los pasos de Camila acercándose a la mesa de noche. Luego, un suave tintineo, el sonido de las pastillas cayendo en el vaso de agua. Y entonces, la escuchó susurrar algo que le heló la sangre. Después de tantos años esperando, por fin se acabó, murmuró con satisfacción. «Mañana, cuando despiertes, ya no estarás aquí, padre». Ernesto sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Camila dejó el vaso sobre la mesa y salió de la habitación.
Cuando estuvo seguro de que se había marchado, Ernesto abrió los ojos y contempló el líquido transparente. Mañana, cuando despiertes, ya no estarás aquí. Con gran esfuerzo, se incorporó y vertió el contenido del vaso en la maceta de su habitación. Luego, tomó el frasco de pastillas y lo guardó en el bolsillo de su bata. A la mañana siguiente, mandó llamar a su médico de confianza. El análisis confirmó sus peores sospechas: el medicamento estaba mezclado con un veneno letal. Camila había estado envenenándolo poco a poco. La confrontación fue inevitable. Cuando Camila fue interrogada, al principio fingió indignación, pero al verse acorralada, simplemente sonrió con frialdad. No podía esperar más. Toda tu fortuna me pertenece, papá. Siempre lo ha sido. Ernesto sintió una tristeza profunda. No era solo la traición, era el hecho de que su hija, la única familia que le quedaba, nunca lo había amado. Esa misma tarde, fue arrestada. Pero aún había algo que Ernesto debía hacer. Durante días, Ernesto buscó al niño que le había salvado la vida. Finalmente, lo encontraron en un callejón, dormido sobre un cartón. Cuando lo llevaron a la mansión, el niño se mostró asustado. «Dime, pequeño, ¿cómo supiste lo que Camila planeaba?», preguntó Ernesto. El niño bajó la mirada. «Yo, la escuché hablar con un hombre en la calle. Decía que pronto su padre no estaría. No sabía qué hacer, así que vine a advertirlo». Ernesto sintió un nudo en la garganta. «¿Tienes familia?». El niño negó con la cabeza. El anciano sonrió y le tendió la mano. «Pues, a partir de hoy, tendrás un hogar». El niño dudó un momento, pero luego tomó su mano con timidez. Y así, dos almas solitarias encontraron en el otro lo que más necesitaban: una familia. Los días pasaron, y la mansión Larios dejó de ser un lugar frío y vacío. Ernesto y el niño, a quien llamó Samuel, compartieron risas, historias y momentos de genuino afecto. Por primera vez en muchos años, Ernesto comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en las empresas. Estaba en las personas que realmente se preocupaban por uno. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente vivo. La historia de Ernesto Larios es un recordatorio poderoso de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, propiedades o poder, sino en las personas que nos rodean y en las relaciones que construimos a lo largo de nuestra vida. Ernesto pasó décadas acumulando una fortuna inmensa, construyendo un imperio y asegurando su legado, pero en el proceso descuidó lo más importante: el amor y la sinceridad en su familia. Crió a su hija Camila en un mundo de lujos, pero sin enseñarle el verdadero significado de la lealtad, el respeto y el amor incondicional. El resultado fue una mujer fría y calculadora que solo veía a su padre como un obstáculo para alcanzar su ambición. Su propia hija, a quien había dado todo, fue quien intentó traicionarlo y arrebatarle la vida. En cambio, un niño de la calle, alguien que no tenía nada material, fue quien lo salvó sin esperar nada a cambio. Y así, amigos, llegamos al final de esta impactante historia llena de suspenso, traición y una poderosa lección de vida. Nos recuerda que la verdadera riqueza no se encuentra en el dinero, sino en las personas que realmente nos aman y están a nuestro lado en los momentos difíciles. Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más relatos como este. También me encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Ernesto pudo haber sospechado antes? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos compartiendo historias que te harán pensar, sentir y aprender. Hasta la próxima. Una mesera fue condenada a cadena perpetua por envenenar a un cliente. Minutos antes de ser ejecutada, su hija de 8 años mostró un vídeo que dejó a todos en shock. Antes de comenzar, me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. La sala de ejecución estaba en completo silencio. Solo se oía la respiración temblorosa de Leticia, quien, vestida con el uniforme de prisión, tenía las muñecas esposadas y el rostro pálido. El reloj marcaba las 11:55 de la noche. En 5 minutos, su vida acabaría por un crimen que juraba no haber cometido. Leticia Suárez era una mesera de 34 años, madre soltera de una niña de 8, Sofía. Trabajaba en un pequeño restaurante de la ciudad, un sitio modesto pero con clientes frecuentes. Su vida cambió para siempre la noche en que un prestigioso empresario llamado Ernesto Ferreira murió después de ingerir una sopa envenenada. Todas las pruebas parecían apuntar a ella, cámaras de seguridad mostraban que fue la última en servir el plato, sus huellas estaban en el tazón,
Y lo peor, en su casillero se encontró una botella con restos del mismo veneno hallado en la comida. Fue un juicio rápido y brutal. Los medios se volcaron sobre el caso con titulares que la llamaban la mesera asesina. A pesar de que Leticia clamó su inocencia, las pruebas eran contundentes. Fue condenada a cadena perpetua sin derecho a apelación. Pero su historia no terminó ahí. 5 años después, el Estado aprobó la pena de muerte para casos considerados especialmente atroces, y su caso fue revisado. La fiscalía argumentó que el asesinato de un hombre influyente con premeditación y alevosía merecía el castigo máximo. Su ejecución se programó para el 17 de mayo a la medianoche. El reloj marcaba las 11:58 de la noche cuando la puerta del corredor de la muerte se abrió abruptamente. Un guardia irrumpió con una voz desesperada. «Detengan la ejecución. Tenemos nueva evidencia». Detrás de él, una pequeña niña con los ojos llorosos sostenía una tableta. Era Sofía, la hija de Leticia. El juez de emergencia, el fiscal y el director de la prisión miraron confundidos mientras la niña reproducía el vídeo. La imagen mostró una cámara de seguridad en la cocina del restaurante, en una fecha coincidente con la noche del crimen. En el vídeo, se veía claramente a un hombre con guantes vertiendo una sustancia en la sopa de Ernesto Ferreira. El rostro del hombre quedó expuesto cuando giró hacia la cámara. Era Rubén Alcaraz, el dueño del restaurante. El vídeo terminó. Un silencio sepulcral invadió la sala. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó el fiscal con incredulidad. Estaba en la tableta vieja de mi mamá. Encontré el vídeo y le pedí ayuda al abogado, respondió la niña entre sollozos. El abogado defensor, quien nunca dejó de creer en Leticia, había revisado la grabación oculta y la presentó a las autoridades de último momento. El director de la prisión, tembloroso, dio la orden de detener la ejecución. Leticia rompió en llanto cuando le quitaron las esposas. Días después, Rubén Alcaraz fue arrestado y confesó su crimen. Había matado a Ernesto por una deuda impagable y había incriminado a Leticia para desviar la culpa. Leticia fue exonerada y liberada tras años de injusticia. Al salir de prisión, lo primero que hizo fue abrazar a su hija. «Me salvaste la vida, mi amor», susurró con lágrimas en los ojos. El mundo había sido testigo de cómo la verdad puede tardar en salir a la luz, pero siempre encuentra la manera. La salida de Leticia de prisión fue un evento mediático. Cámaras y reporteros la rodeaban mientras ella caminaba de la mano de Sofía, todavía en estado de shock por la rapidez con la que su destino había cambiado. La gente en la calle la aplaudía y gritaba su nombre, pero Leticia no podía evitar sentir una mezcla de alivio y rabia. Había perdido 5 años de su vida en una celda por un crimen que no cometió. El abogado defensor, Javier Morán, la llevó a su oficina para discutir los siguientes pasos. «Vamos a demandar al Estado por encarcelamiento injusto», le explicó con firmeza. «No pueden devolverte el tiempo que perdiste, pero podemos asegurarnos de que recibas una compensación, más importante aún, que los responsables de esta injusticia enfrenten las consecuencias». Leticia asintió, aunque lo único que realmente le importaba era recuperar su vida junto a Sofía. Durante esos años en prisión, su hija había crecido sin ella, criada por una tía que había hecho lo posible por mantenerla a salvo del odio público que enfrentó su madre. «Solo quiero estar con mi hija», murmuró, acariciando el cabello de Sofía, quien no se separaba de ella ni un segundo. La noticia de la exoneración de Leticia generó indignación en la sociedad. Manifestaciones estallaron exigiendo reformas en el sistema judicial. La fiscal que había llevado el caso original, Marta Ríos, fue severamente criticada por no haber investigado a fondo. Durante el nuevo juicio contra el Estado, se revelaron detalles aterradores. La policía había ignorado pruebas que indicaban la culpabilidad de Rubén Alcaraz. Se había manipulado la evidencia en el casillero de Leticia para inculparla. Los jueces habían sido presionados para dar un veredicto rápido debido a la influencia de la familia de la víctima. El testimonio de Leticia fue desgarrador. Frente a los jueces, habló de las humillaciones sufridas en prisión, de los días interminables en una celda fría, de los momentos en los que perdió la esperanza. Pero también habló de Sofía, de cómo su hija nunca dejó de creer en su inocencia. Al final del juicio, Leticia ganó la demanda. Se le otorgó una compensación millonaria y, lo más importante, varias figuras involucradas en su caso fueron destituidas o enjuiciadas por negligencia. Con el dinero de la compensación, Leticia y Sofía se mudaron a otra ciudad para empezar de nuevo. Pero Leticia no quería simplemente olvidar su pasado, decidió convertir su dolor en una causa.
Se convirtió en activista por los derechos de los presos injustamente encarcelados, creando una fundación para revisar casos dudosos y ayudar a personas en su misma situación. Su historia fue llevada a libros y documentales, y su lucha cambió la manera en que se manejaban los juicios en su país. Un día, mientras caminaba con Sofía por un parque, la niña la miró con una sonrisa. Sabía que un día estaríamos juntas de nuevo, mamá. Leticia la abrazó con fuerza. Y nadie nos separará otra vez. Su historia no solo fue la de una mujer condenada injustamente, sino la de una madre que, contra todo pronóstico, venció a un sistema que casi la destruye. La historia de Leticia nos deja una enseñanza poderosa sobre la injusticia, la resiliencia y el poder de la verdad. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Aunque el mundo entero parecía estar en su contra, Leticia nunca dejó de proclamar su inocencia. A veces, la justicia puede ser ciega o tardar en llegar, pero la verdad tiene una forma inevitable de revelarse. El amor y la fe pueden cambiar destinos. Fue el amor inquebrantable de Sofía por su madre lo que salvó la vida de Leticia. Sin su perseverancia y su fe en que encontraría una prueba que demostrara la verdad, la historia habría tenido un desenlace trágico. Esto nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, el apoyo de quienes creemos en nosotros puede ser la luz que nos guíe. Nunca aceptes la injusticia como un destino. Leticia pudo haber aceptado su condena y resignarse, pero decidió luchar. Su resistencia no solo la liberó, sino que también ayudó a cambiar un sistema corrupto. La injusticia no debe ser aceptada, sino enfrentada con valentía. Esta historia nos recuerda que la lucha por la justicia nunca es en vano, que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo y que, a pesar del dolor y la pérdida, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Y así termina la increíble historia de Leticia, una mujer que pasó de ser víctima de una terrible injusticia a convertirse en un símbolo de esperanza y lucha. Su historia nos demuestra que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz, y que el amor de quienes creen en nosotros puede cambiarlo todo. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias impactantes como esta. Y dime en los comentarios, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Leticia? Nos leemos ahí abajo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y hasta la próxima.